voy a pedir que estemos en pies un momentito. Hay una bendición grande para los que se deleitan en la palabra del Señor. Por eso quiero que vaya conmigo al Salmo 1. Voy a leer la primera parte. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy yo voy a reflexionar sobre el tema la Biblia y su importancia. Gloria a Dios. Dije Salmo 1, ¿verdad que sí? Ok, vaya conmigo. Son palabras hermosas, con un significado especial. Yo voy a leer las 3 porciones que voy a leer, las voy a leer al paso, para que mientras voy leyendo vayamos meditando en lo que estas palabras nos dicen. Salmo 1, leo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado o dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y coja esta, y todo lo que hace prosperará. Vaya conmigo entonces ahora, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12 en adelante. Dice así para la gloria del Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se mueve conmigo ahora y va a Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice así para la gloria del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre eterno, gracias Señor por esta palabra bendita, esta palabra sagrada que tú te has complacido en dar a conocer al hombre. Gracias Señor por permitirnos, Dios, poder nosotros no solo estudiarla, sino vivirla, Señor. Gracias, ayúdanos, Señor, a poder deleitarnos en ella como tú mandas. En el nombre poderoso de Jesús te estoy pidiendo que yo sea un instrumento en tus manos y que a través de tu Santo Espíritu me autorice para hablar de tu palabra en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados.
Me gozo en gran manera de poder estar ante ustedes trayendo algunas informaciones y detalles de la palabra que nos ayudan a nosotros cogerle más amor a la palabra, valorar más la palabra. Ese es el propósito que tenemos en esta mañana. La Biblia y su importancia. En República Dominicana, el mes de septiembre ha sido declarado mes de la Biblia. En nuestra iglesia también, ¿verdad? Nosotros también lo hacemos. Hablar de la Biblia emociona, y emociona por lo importante que es, por lo que significa para el ser humano. Y de eso estaremos hablando, de la importancia de la Biblia. La Biblia y su importancia es el tema que hemos tomado. La Biblia, la palabra de Dios, como también se le llama, viene de una palabra que se llama biblo, que significa libros. Pero a menudo es conocida por otro nombre. Nosotros la conocemos como la Biblia, la palabra de Dios, los dichos de Jehová, la Escritura, la ley y otros más. Bendito sea el Señor. La Biblia es la autorrevelación de Dios a los hombres, donde Dios le comunica su eterno propósito y voluntad. Yo quisiera repetir esto porque es importante que nosotros entendamos que la Biblia no es un libro cualquiera, bendito sea el nombre del Señor. Por eso se le llama el libro, es el libro de los libros, si usted quiere decir. Es la autorrevelación de Dios a los humanos. Lo que el hombre no conocía de Dios, Dios se lo reveló. Y Dios le comunica, ¿qué le comunica al hombre? Su eterno propósito y voluntad. Eso es lo que la Biblia nos comunica, el propósito y voluntad de Dios para el hombre. Lamentablemente muchos no han podido atesorar la importancia de esta comunicación de Dios al hombre. Y qué bueno que nosotros los cristianos le hemos entendido la importancia que tiene y hemos entendido la responsabilidad que tenemos nosotros para tomar esa palabra y hacer de ella nuestro diario vivir. Bendito sea el Señor. Dios ha hablado al hombre de diferentes maneras, pero el principal y más seguro medio de comunicación de Dios al hombre es a través de su palabra, a través de la Biblia, que es la palabra profética más segura. Bendito sea el Señor. Y dice, a la cual hacemos bien en prestar atención, en hacerle caso, como dice mi hermano Orbe, hazme caso, tú no me has hecho caso, ¿verdad? Entonces, no le ha prestado la debida atención. Entonces, es bienaventurado aquel que le puede prestar la debida atención a la palabra de Dios. Existen algunos elementos fundamentales que debemos conocer de la Biblia. Número uno, la revelación. ¿Qué es revelar? Es dar a conocer lo que estaba oculto. Eso es revelar. Dios nos ha dado a conocer el misterio de la salvación, el misterio que estaba escondido, y Él a través de su palabra nos lo ha dado a conocer. Bendito sea el nombre del Señor. Revelación. Entonces la Biblia es la revelación de Dios. Dios nos dio a conocer su eterno propósito y voluntad. También hay que entender la inspiración. Es una palabra que debemos entenderla. Dice que toda palabra es inspirada por Dios. La inspiración es que Dios se vació en el hombre. Dios sopló en el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que el hombre debía de establecer como la palabra que Él quería que el hombre conociera. Bendito sea el Señor. Y dice que más de 40 autores en más de 1000 años. A veces nosotros decimos en tantos años, más de 1000 años se escribió la Biblia. Y entonces la Biblia es infalible y es inerrante. Y yo quiero decir infalible
no hay ninguna falla, pero inerrante, tengo que asegurar lo que estudié en los últimos tiempos, descubrimos que ciertamente la Biblia es infalible e inerrante, pero pueden haber algunos aparentes errores que no es porque la Biblia tenga errores, sino por asunto de traducción de los manuscritos originales a los demás manuscritos que se hayan hecho. Por eso puede ser que en un momento determinado usted tenga un manuscrito antiguo y haya alguna expresión que no esté igual. Sin embargo, a pesar de ello, no hay infalibilidad en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Algunos datos generales de la Biblia que debemos conocer. Dice que la Biblia nos llega de la palabra hablada o de la palabra oral, como se le puede llamar, a la escrita. Algunas imágenes, algunos textos fueron grabados en piedra, pero de manera general podemos decir entonces que la escritura se escribió primero en papiro, después se escribió en cuero y por eso se guardaba enrollada. Por eso se habla de los rollos o manuscritos. Entonces, en ese sentido, hermana, así primeramente se escribió la Biblia. Bendito sea el Señor. Las primeras escrituras se escribieron en papiro, luego en cuero y se guardaban enrolladas. De ahí el nombre rollo o pergaminos. Por eso oye que Pablo le dijo: mándame los pergaminos, mándame los rollos escritos. Y es importante que nosotros veamos, se dice que los primeros fueron escritos desde antes del año 0, los primeros libros. Esos libros estaban dispersos y después fueron compilados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces se escribieron en textos completos. No había separación de que en versículos, capítulos, eran textos completos. Bendito sea el nombre del Señor. Luego fueron separados en libros y más adelante compilados. Es decir, se juntaron y se compiló la Biblia. Bendito sea el Señor. Entonces podemos decir que la Biblia que tenemos hoy es una compilación de libros escritos entre el año 750 antes de Cristo y el 110 después de Cristo, dividido en el Antiguo Testamento conformado por 39 libros y el Nuevo Testamento conformado por 27 para hacer un total de 66 libros según el canon que nosotros tenemos. Ustedes saben que hubieron diferentes canos, pero hay una Biblia que es la Biblia católica que tiene 73 libros, es decir, tiene 7 libros que a veces la gente dice de más, pero no podemos decir que son de más porque son libros de un alto valor literario. Entonces, no están de más. Lo que no se han considerado según el canon al que pertenecen las escrituras que usted y yo tenemos, es que no se consideraron inspirados. Por lo tanto, tienen valor histórico, tienen valor literario, pero no fueron considerados inspirados. ¿Qué quiere decir eso? Que usted sí lo puede leer, lo puede estudiar para referencia, pero usted no puede tomarlo como autoritativos. La autoridad entonces la tienen estos 66 libros que usted tiene ahí, que comienzan con Génesis y concluyen con Apocalipsis. Desde que se tradujo la escritura en el siglo I, su lectura en español solo era posible en los idiomas originales, hebreo, arameo y griego. El que no sabía eso, oiga bien,
El que no sabía eso no tenía acceso a la Biblia. Había que conocer eso. Es decir, que la Biblia no estaba al alcance general como la tenemos hoy. Bendito sea el nombre del Señor. El que no sabía esos idiomas, para traducirlo al español, no podía tener contacto con la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Con el tiempo, este último, es decir, el griego, conocido como la Septuaginta o la Biblia de los 70, cuando se tradujo del griego al español, entonces se le llamó la Septuaginta en griego, ¿verdad? Entonces después se tradujo al español. Pero cuando se tradujo del griego al latín, tiene otro nombre. Se llama la Vulgata Latina. Entonces, bueno que usted sepa que cuando usted le hablan de la Biblia de los 70, de la Septuaginta o de la Vulgata Latina, le están hablando de la misma Biblia. Y le digo eso porque ustedes saben que esa es la Biblia que citó Jesús, que usó Jesús. Es la Biblia de los 70. La Biblia se dividió en capítulos en el año 1226 aproximadamente. Siempre en estos de años hay que hablar de aproximadamente, porque a veces un libro se comienza en un año pero se termina en otro. Y usted va a ver que alguien dice en el año tal, pero otro te va a decir en el que se terminó, mientras que uno te dice en el que la comenzó. Para usted evitar situaciones, usted dice aproximadamente. Año 1226, entonces fue dividida en capítulos por Esteban Lactón, arzobispo de Canterbury. Él era arzobispo en esos lugares, en ese lugar. Y él compiló entonces, la organizó en capítulos. Pero todavía teníamos el problema de que no estaba en versículos. Entonces, más luego fue dividida en versículos en el siglo XVI, es decir, a partir del 1600, ¿verdad? Mediante un trabajo de Santes Pagino y Robert Stunne. Ellos dos se encargaron entonces de dividirlo en versículos. Ahora la pregunta es, ¿dónde estriba la importancia de la Biblia? Hemos conocido todos estos detalles generales y hay más. Pasa que no podíamos traerle tanto, había que traerle eso, ¿verdad que sí? Entonces, ¿pero dónde estriba la importancia de la Biblia? ¿Por qué la Biblia es importante? Usted lo puede decir sin tapujos, lo puede decir sin tener que cuestionar mucho, que la importancia de la Biblia estriba en que es la palabra de Dios. Tan simple como eso. Por eso es importante la Biblia. Hay algo más, pero lo fundamental, la importancia de la Biblia es que es la palabra de Dios. Tú no la tienes de que Dios hablándote a ti, pero Dios la habló y a ti y a mí nos ha llegado. Es la palabra de Dios y contiene el eterno propósito y voluntad de Dios para ti y para mí. Es un libro de escritura sagrada. Es la base de la fe cristiana. Recuerde que se dijo ahorita que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Constituye la guía de vida del hombre para llegar a Dios. El mensaje no es Jesucristo, sí, es Jesucristo. Pero dice la Biblia que la verdad de Dios es Cristo. Entonces, Jesucristo, digo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí hemos estado estudiando la vida de Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y yo lamento que muchos no han entendido la importancia de estar estudiando la Biblia. Esto no se puede usted conformar, bendito sea el Señor. Es la puerta de acceso a un crecimiento fundamental en la gracia de Jesucristo.
Si quiere crecer en el conocimiento y gracia de Jesucristo, tiene que conocer la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Permite conocer la obra y gracia del Señor Jesucristo. Sumergirse en su vida, es decir, en la vida de Cristo y lo que Él pretende que sea nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor y que le agrade a Él. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué debo yo estudiar la Biblia? Nunca olvido una anécdota que mi esposa menciona de una madre que fue maestra nuestra. Y en uno de sus hijos ella le enseñó la Biblia. Y cuando entró a la universidad parece que algún filósofo puso en la mente de él 2 o 3 cuestionantes que él no resistió. Y vino y le dijo a la mamá, ¿y por qué tengo yo que estudiar la Biblia? Viene este estudiantico con parón a donde su mamá decía, ¿y por qué tengo yo que estudiar la Biblia? ¿Qué me enseña la Biblia a mí? Y le digo, te enseña hasta bañarte. Señores, la Biblia nos habla que nuestros ojos cuando estén sucios, que los limpiemos con colirio. Que unja tu cabeza con aceite. Y la Biblia nos enseña todo lo que nosotros necesitamos, lo tiene la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo puse algunas, denle el aplauso al Señor. Yo puse algunas cosas. ¿Por qué yo debo estudiar la Biblia? Bendito sea el nombre del Señor. Dijimos como número 1 que debíamos estudiar la Biblia porque es la palabra de Dios. Usted no puede amar a quien usted no conoce. Si usted no conoce a Dios, usted no puede decir que ama a Dios. Entonces, el único libro que le da a conocer con detalle de Dios es la Biblia. Usted tiene que entender la grandeza de Dios cuando mira la tierra, la creación, con todo lo que hay, lo que se ve y lo que no se ve. Tiene que concluir, cuando alguien observa la creación en detenimiento, tiene que concluir que solo Dios lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Descartes, el inventor de los ejes cartesianos, no creía ni en Dios ni en la Biblia. Pero después de conocer el mundo fenoménico y cómo estaba concatenado, él expresó y dijo, si Dios no existe, hay que inventarlo. Porque el mundo está tan perfectamente concatenado que alguien tuvo que ser su creador. Dios no existe, entonces hay que inventarlo. Pero como Él existe, entonces tú no vas a tener que inventarlo. No trate de inventarlo, que Él existe. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos estudiarla porque es infalible. Lo que ella nos enseña, créalo sin titubear. No falla. No ha fallado ni en lo que te dijo del pasado, ni en lo que te ha dicho del presente, ni en lo que te dice del futuro. Hoy la gente solo tiene que decir, estamos viviendo los últimos tiempos porque los acontecimientos que están sucediendo ya la Biblia lo ha predicho. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algo que falta, que la gente lo decía, no lo dice exactamente la Biblia, pero la gente lo decía de que la gente en los últimos tiempos se iba a poner loco. Y hay mucha gente que se están poniendo loco en los últimos tiempos. Pero no es leer la Biblia lo que pone loco. Ese fue un epíteto que se inventó la Iglesia Católica para que la gente no conociera lo que Dios establece en su palabra y ellos poder estar enseñando a la gente por tradición. Por eso hay tantos católicos que no conocen la Biblia. Yo no tengo nada contra los católicos. Mi familia fue católica y ahí conocí yo. La primera vez que conocí de un verdadero Dios fue en la religión católica. Entendí más luego que la mayoría de los católicos no son mejores porque no leen la Biblia. Porque viven las tradiciones que le han enseñado de boca en boca. La encíclica papal de tal tiempo. La de Juan 23, la de Pablo VI, eso es lo que ellos estudian, eso es lo que ellos conocen. Ahora, cuando se dedican a conocer la Biblia, entonces usted ve un cambio fundamental en ellos. Bendito sea el nombre del Señor.
porque es inerrante, ya le dijimos lo que era inerrante, porque me da a conocer a Dios y su voluntad para mi vida, porque es suficiente. Oiga bien, no necesitamos nada más. La Biblia es suficiente para suplir las necesidades del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Porque da a conocer el camino de la salvación, que hay un solo camino, y ahí sí, el único camino que nos lleva al Padre es Cristo. Él lo dijo categóricamente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Porque me enseña. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Porque me reprende. La palabra redarguir, que la usamos mucho, significa reprensión. Enseña, redarguye, que es lo mismo que decir reprende. La Biblia nos reprende. Cuando usted hace algo que no está en el orden de la voluntad de Dios, y usted ve la Biblia y se confronta con eso, usted se siente reprendido. ¡Wow! Y lo único que tiene que decir: Señor, perdóname, porque no lo hice bien. Alabado sea el nombre del Señor. Porque nos instruye. La instrucción es una enseñanza pormenorizada, bien detallada. Porque nos corrige. Lo que no está mal tiene que enderezarse cuando nosotros leemos la Biblia. Bendito sea el Señor. Todo lo torcido tiene que enderezarse. Porque me hace sabio para la salvación. Lo leímos, ¿verdad? Sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Si hay un libro que le da sabiduría, y no solo para la salvación, la Biblia enseña de todo y para todo. Lo verdadero científico, la base fundamental del conocimiento de la ciencia que se ha desarrollado hoy, fue dada a hombres que conocían a Dios, que temían a Dios y que creían en Dios. Usted lo puede analizar. Todos los que son científicos del ayer, que aportaron para el desarrollo de la ciencia hoy, la mayoría eran creyentes. Para yo usar una palabra contextualizada, porque muchos no eran cristianos, quizás no conocían todavía a Jesús, pero eran creyentes. Entonces, hoy podemos decir que la palabra da sabiduría. Conocer la palabra te hace sabio, pero de nada te sirve hacerte sabio y conocer toda la sabiduría y cómo se mueve el mundo si tú entonces no tienes temor de Dios. Si no eres sabio para salvarte, ¿de qué te sirve conocer el mundo entero, todo lo que hay como sabiduría, si te pierde? No. Sabio para la salvación, eso es lo primero, ¿verdad? Porque es la revelación de Dios mismo al hombre. Porque transforma al ser humano para bien. Lo dejo hasta ahí, porque el tema general de la última semana, ya lo conocimos, y del mes, es la Escritura, palabra que transforma. Usted lo lee en el letrero que está allí puesto, que no es solo para nosotros, sino que para que todo el que pase quede invitado a participar con nosotros los días de culto, para que aprenda, escuche la palabra. Transforma al ser humano para bien. Si usted lee cómo concluye el verso 17 de segunda de Timoteo, dice: a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque prepara al hombre para toda buena obra. En República Dominicana está establecido por ley el Día Nacional de la Biblia, y es justamente el 27 de septiembre. Por eso Sociedad Bíblica, que es una distribuidora de la palabra de Dios en República Dominicana, celebra el día 27 de septiembre
con un banquete. Allí se habla la palabra, siempre hay un buen expositor, pero allí se celebra, allí se lleva una agrupación musical de calidad cristiana para celebrar. Los que han ido allí a este banquete celebran y se come bueno. Se come bueno. Yo quisiera que Dios me ayude a poder regalar, aunque sean sorteadas, 2 o 3 boletas más. Bendito sea el Señor. Ojalá que la podamos hacer. Ojalá que alguien me ayude y me diga, yo voy a cooperar con una. Y no me lo dejen solo a mí. Porque económicamente no estoy tan bien, pero tengo el anhelo y debo cumplirlo. Yo siempre quiero que lo bueno que yo disfruto, otros también lo disfruten. Entonces, yo voy a querer que en esta ocasión, de la boleta que ellos mandaron, que nosotros cogemos siempre una parte porque no podemos cogerla toda, a veces hay que devolver otras, que algunos compren una boleta y se la regalen a alguien. No solo la compren para él, que se la regalen a alguien. Si Dios te bendice, bendice. Porque yo he aprendido que yo soy bendecido para bendecir. Y qué bueno que tú puedas bendecir a alguien más para que vaya y celebre ese día. Coopera para que la Biblia se siga multiplicando, porque en ese banquete se supone que si hay un costo de 3,500 pesos, quizás 2,000, se lo cobre el hotel 2,500 y que ellos puedan quedarse con 1,000 para seguir proyectando, para seguir enviando Biblia a diferentes lugares. Bendito sea el Señor. Y venderla también a un precio módico como ellos la venden. A propósito, este mes de septiembre es un mes donde la Biblia ellos la tienen bajada de precio. Y si somos pastores, lo que la vamos a comprar, la conseguimos a mejor precio. Si algunos tienen el deseo de tener una buena Biblia y quieren que nosotros le ayudemos, yo puedo ir. No puedo ir todos los días. Se juntan y yo le hago el favor de ir y comprarle una buena Biblia al precio que me la ponen a mí, que tengo buen precio. Porque como pastor y como ex miembro de la Junta me dan un buen precio. No sé exactamente cuándo, pero me hacen un buen descuento. Entonces yo se lo traduzco a ustedes. Entonces la ley que declara, que faculta que se celebre el 27 de septiembre como Día de la Biblia, entonces la ley 204-84. El último es el año, entonces eso quiere decir que es del año 1984. Por eso se llama 204-84. También tenemos la ley 4400 que establece, oiga bien, obliga a que se lea y se instruya, se dé instrucción de la Biblia en las escuelas pública y privada. Esa ley es del año 2000. Por eso usted ve que tiene 4400. ¿Qué quiere eso decir? Que nosotros podemos ir a las escuelas y decirle a ellos que nosotros queremos que nos den un tiempo para enseñar la Biblia en las escuelas. Y si alguien se opone, entonces usted cita la ley. Ellos quisieran que uno le ayude. Nosotros vamos a tener que hacer algo por ellos. Pero si se negaran, entonces usted le cita la ley. Yo le voy a sugerir que ustedes lean la ley 4400, que no solo manda a que se lea, sino a que se instruya también. Eso fue ratificado, si no me equivoco, en el año 2019. Se ratificó luego eso. Yo quiero concluir ahora esta parte, y ahora sí van subiendo los adoradores para que concluyamos, diciendo, la Biblia no era de acceso fácil para la gente común, pero Dios ha permitido que la Biblia se pudiera traducir a muchas lenguas y dialectos, idiomas y dialectos. Bendito sea el Señor, para que llegue a nosotros los comunes. Gloria a Dios. Claro que era por la dificultad de los idiomas. Hoy nos lo han puesto muy fácil. Han sido traducidas 2 fuentes a 450 lenguas de manera completa
y de forma parcial a 2000. Es el libro más traducido y más vendido de la historia. Dice otra fuente que ha sido traducida de manera completa a 700 idiomas. Hoy es de vital importancia que la podamos nosotros apreciar en su justo valor. Yo quiero detenerme aquí en esta conclusión, hermano. Mire, si usted lee lo que dice el Salmo 37, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tanto que pedimos a Dios y no vemos lo que pedimos. Santiago dice: porque pedimos mal. No pedimos en el deleite de Dios, sino que pedimos para nuestros deleites. La mayoría quizá no lo que le agradan a Dios. Hermanos, deleitémonos en leer la palabra. Yo, al que la pueda tener, que tenga varias versiones. Aquí tenemos algunas versiones. Y cada vez que hay un libro que nos ayuda, tratamos de conseguirlo. Hay una Biblia ahí que se llama la Biblia arqueológica. Esa Biblia es de gran importancia para usted comprobar cualquier hecho o lugar de lo que la Biblia le dice. Entonces aquí hay un grupo de hombres que se encargaron de producir esa Biblia. Es un poco carita, porque es cariñosa, ¿verdad? Pero existe. Y ahora puede ser que usted la consiga a través de las redes, que usted la consiga por Google, ¿verdad? Es posible, no sé si está, pero si está es de gran valor. Y así hay varias versiones, ahí tenemos varias versiones, porque una versión no es una nueva Biblia, sino es una traducción a un lenguaje más entendido. Por eso usted ve que hay muchas tradiciones con la misma lengua española, pero a un lenguaje más coloquial, ¿verdad? Más entendido. Entonces, y nosotros debemos, para estudiar, si es posible, auxiliarnos de ella, auxiliarnos de un comentario, ¿verdad? De ser así, que usted y yo le demos el justo valor, debemos establecernos nosotros, proponernos nosotros el sagrado compromiso de tenerla, de adquirirla, de leerla, de estudiarla, de escudriñarla y de vivirla. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo la vamos a vivir? En obediencia a lo que Dios ha establecido para que tú y yo la podamos predicar con toda la autoridad que manda el Señor en el libro de Mateo, capítulo 28, del 19 en adelante, donde usted encuentra la gran comisión: id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos, enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Y quiera el Señor que usted y yo valoremos, apreciemos esta santa y bendita palabra del Señor.